la transcripción porque esa va nada que ver. Listo, entonces vamos a compartir de nuevo. Debería estar grabando. Sí. Ok. Bien, entonces, para aprender Verilog, digamos, yo les voy a recomendar dos páginas con las cuales vamos a iniciar, que son estas dos que tengo aquí arribita. Una es Chip Verify, ¿ok? Esta es una muy buena página. Ahorita les pongo otra, pero esta es una muy buena página como para aprender los conceptos de Verilog, ¿ok? Eh, Aquí pueden ir encontrando como una guía de las cosillas que van encontrando o si tienen eh, preguntas puntuales, las pueden buscar de una vez en esto que está aquí. Es una muy buena página que fue creada hace unos pocos años, entonces es bastante útil como para aprender, agarrar ejemplillos, cosas así. Hay otra que se llama ASIC World. Ajá. Esta es un poquito más viejita, pero también es muy útil para aprender tutoriales, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí vienen varios lenguajes. Eh, para este caso nos interesa System Verilog. Verilog y System Verilog es básicamente lo mismo, pero vean que, por ejemplo, aquí vienen tutoriales eh, y uno puede ir uno por uno aquí recorriendo la información, ¿verdad? Le dando next. Entonces uno puede ir aprendiendo las cosas puntuales que uno ocupa. ¿Ok? Entonces esas dos, ténganlas a mano. Les va a servir mucho para lo que son ejemplos. La otra, la última, es esta que está aquí, que se llama EDA Playground. ¿Ok? El EDA Playground es una página en la cual se nos permite hacer simulaciones sin tener que instalar nada. Detalle importante, ¿ok? Para los que lo vayan a utilizar. Utilicen la cuenta del TEC para hacer su cuenta. O sea, no utilicen cuenta de Google, sino que utilicen la del TEC. ¿Por qué? Porque, digamos, aquí a la izquierda, donde viene Tools and Simulators, viene una lista de varios simuladores. Casi todos son comerciales, ¿ok? Entonces, los comerciales no son permitidos ser usados con cuentas personales, ¿ok? Solo como con cuentas institucionales o académicas. Entonces, aprovechando que ustedes tienen cuenta del TEC, se hacen una cuenta con el correo del TEC y ustedes ya pueden utilizar esos simuladores comerciales. Si lo hacen con la cuenta personal, también la pueden utilizar, solo que utilizarían los simuladores gratuitos, ¿verdad? Como Icarus Verilog. Vamos a poner aquí. A ver si era esta. Ok, todo bien, si era esa. Ok, entonces esta paginita es bastante útil. No tengo que instalar absolutamente nada, la puedo utilizar de inmediato. Tiene algunas restricciones. Por ejemplo, la simulación no va a durar más de un minuto, tiempo de simulación. Entonces, o más de un segundo, creo que es más de un segundo en tiempo de simulación, ¿verdad? Que es mucho en realidad. Entonces, para proyectos ya muy grandes, con simulaciones muy pesadas, no va a servir. Y digamos, otra desventaja que hay es que no estarían aprendiendo la parte de trabajar en un ambiente como el VS Code, en donde puede integrar GitHub y otras cosillas. Eso no tiene esa capacidad, entonces ni modo, ¿verdad? Son cosillas que no se pueden utilizar. Hay otras alternativas para poder hacer, digamos, algunos de tus proyectos o ejercicios. Una alternativa puede ser con el VS Code, ¿verdad? El VS Code, lo voy a escribir por acá. VS Code junto con Icarus Verilog. ¿Okay? Ahí en Google son dos cosas aparte, ¿verdad? VS Code es el ambiente para codificar, en donde ustedes tienen una interfaz donde pueden escribir cualquier tipo de lenguaje. Tiene algunas extensiones muy útiles, unas para que te identifique el System Verilog, entonces te pone colorcitos en la sintaxis y demás. Y también para poder incorporar GitHub, ¿verdad? Que eso es muy, muy interesante también. Y Icarus Verilog es el simulador para simular el, el proyecto que uno tenga en System Verilog. Entonces, es una opción, ¿verdad? Entonces, opción, yo que sé, 1, ¿verdad? La opción 2 puede ser con Vivado. Vivado es una
herramienta de AMD para programar FPGAs, ¿verdad? Todavía no sé si ya las han trabajado o no, pero una FPGA, aquí para FPGAs, una FPGA es un dispositivo de hardware que está hecho con lookup tables o tablas de memoria que se reconfiguran de manera que puede emular algún otro pedazo de hardware, que es una herramienta de emulación. Es decir, que yo puedo agarrar, por ejemplo, un procesador y emularlo, ¿verdad? Como simulando el hecho de haberlo fabricado. O yo qué sé, algún protocolo de comunicación o alguna calculadora o algún dispositivo. Es una herramienta para emular el comportamiento de otros chips. ¿Ok? Sin embargo, Vivado como tal ya trae un ambiente similar al del VS Code, incluso con un simulador incorporado. Entonces es cuestión de bajarlo, instalarlo y ya pueden hacer cosillas en System Verilog y simularlo y demás. Desventajas de Vivado que pesa mucho, ¿verdad? Esto es, yo qué sé, más 120 gigabytes. Póngalo más 100, tal vez estoy exagerando, pero sí, sí anda por los 100. Hay algunas opciones para reducir un poco el tamaño, ¿verdad? Tienen que atravesar las opciones. Eh, y la otra desventaja es que hay que pedirle acceso a AMD, ¿verdad? Es gratuito y todo, pero hay que pedirle acceso a AMD y eso toma unos días en que uno le responde y demás. Eh, esta se puede bajar casi que inmediato y no va a pesar casi nada. Esta va a pesar más porque probablemente incorpora todas las bibliotecas de las 1001 FPGAs que ellos tienen, más un montón de herramientas que te ayudan a hacer proyectos más robustos, más un montón de bloques de verificación para probar los bloques que uno hace, etc. Entonces es bastante potente la herramienta, pero sí es muy pesada. Eh, la otra opción es en el servidor. Okay, entonces se haría a través de VMware y después de VMware uno se mete a el servidor Red Hat en donde tenemos instaladas las herramientas de Synopsys, ¿verdad? Como VCS. VCS es el simulador de System Verilog de Synopsys, ¿ok? Entonces, uno se mete en el servidor, ¿verdad? Con la cuenta del VMware que le piden a Ronald. Si fuéramos a utilizar esto, yo les hago la cuenta del Red Hat, se los puedo habilitar, y ya con eso ustedes tienen acceso al Linux, donde está instalada esta herramienta. Entonces ya ustedes escriben código ahí y lo simulan directamente en la consola. Es otra opción que tienen para desarrollar los proyectos. ¿Ok? Y la última opción es esta que está aquí, ¿verdad? El IDA Playground, directamente. Que de hecho, el IDA Playground también tiene muchos simuladores disponibles, ¿verdad? Por ejemplo, aquí está el Questa Sim de Siemens, el VCS de Synopsys, el Exilium de Cadence. ¿Ok? Eh, todos estos son comerciales, unos sintetizadores comerciales también. Estos que son free son los que en, pueden utilizar con su cuenta personal, ¿verdad? Los que dicen commercial o comerciales, esos los pueden utilizar con la cuenta del TEC. Okay, a mí me gusta usar VCS porque es la herramienta que tenemos aquí instalada, o Exilium. Entonces, cuando yo hago alguna prueba, lo que me sale aquí en la consola va a ser lo mismo que me saldría en el servidor. Entonces, yo las uso, pero es una cuestión de gustos. ¿Ok? Esas son algunas opciones que tienen para hacer los proyectos. ¿Ok? Para lo que es la clase 2, yo voy a utilizar el IDA Playground, ¿verdad? Como es muy sencillo de mostrar, no hay mucho que instalar, incluso ustedes me pueden seguir el paso si quisieran hacerlo en sus compus, entonces voy a trabajar aquí por ahora. Sin embargo, si nos movemos a alguna de las otras herramientas, podríamos hacer alguna sesión particular con esas herramientas. ¿Ok? Pero como para cosas sencillas para hoy, esta herramienta está bien. ¿Alguna duda de momento? Voy a dejarlo comentado otra vez aquí. Ok, no. Bien, entonces empecemos a hablar de System Verilog. Eh, Bueno, System Verilog es un lenguaje de descripción de hardware, ¿ok? Es un lenguaje que está hecho para crear y diseñar sistemas de circuitos digitales, ¿ok? Pueden ser memorias, pueden ser unidades combinacionales, pueden ser procesadores.
Ok, no sé, voy a poner aquí un procesador uniciclo. Procesador uniciclo RISC-V. Yo que sé, son la misma marca. Pero lo que quiero es en imágenes, agarrar algún diagrama, digamos este se parece mucho al que estamos viendo en clase. Muy rápido. Está hablando mucho, está un poco pegado. Bueno, aquí está. Entonces, vean que aquí yo tengo un sistema muy similar a el que vimos en la última clase pasada, ¿ok? Donde yo tengo, por ejemplo, algunas memorias, una ALU, muxes, un banco de registros, algunos bloques adicionales, una máquina de estado, ¿ok? Entonces, todos estos bloques, la idea es que este sistema se desarrolle mediante un lenguaje de descripción de hardware. Hay dos lenguajes de descripción de hardware que existen en la actualidad. System Verilog, voy a irlo escribiendo como por acá para que quede también en el video. ¿Ok? Que en inglés se le llaman HDLs, ¿verdad? Esto es referente a Hardware Description Language. ¿Ok? Entonces, hay dos tipos. Uno que es System Verilog, anteriormente eh, conocido como Verilog, digamos, se abrevia como SV. Es básicamente lo mismo. En realidad, System Verilog es como una extensión del Verilog actual. O sea, es la misma biblioteca, pero con más cosas. Entonces, que utiliza System Verilog. ¿Okay? Y el otro se llama VHDL, que es otro lenguaje de descripción de hardware. De estos dos, el que es importante de aprender es este. Este es el que más se utiliza en la industria al día de hoy. Cerca de un 90-95% de la gente utiliza este lenguaje y el otro 5% utiliza VHDL, que es un lenguaje más viejito. Y yo conozco muy poquita gente que trabaja en esto fuera de algunos europeos que no sé por qué se rehusan a migrar a System Verilog, pero bueno, la resistencia al cambio, supongo. Entonces, les recomiendo que practiquen más este. Si quieren aprender este, háganlo después, cuando ya tengan un poquito más dominado System Verilog. ¿Ok? Para efectos de esto, aquí están los dos. Pueden buscar el VHDL, System Verilog, Verilog. Eh, bueno, Specman es otra cosa, es para verificación, lo podemos ver en otro momento. Y los demás son lenguajes de programación normales. ¿Ok? De aquí para hacer hardware, entonces se utiliza System Verilog y VHDL. ¿Ok? Relacionados, Specman un poquito, Python un poquito y System C. ¿Verdad? Pero esos son como para casos más nicho, ¿verdad? Eso es más que todo para cosas relacionadas al hardware que estoy haciendo, pero para implementarlo es System Verilog o VHDL, uno de estos dos. ¿Okay? Eh, bien, entonces, ¿cómo hacemos eso en System Verilog? Bueno, System Verilog es un lenguaje que está hecho para montar sistemas digitales como el que vimos en la clase pasada, como este que está aquí. ¿Ok? Y la idea es que nosotros en sistemas digitales hagamos diseños modulares. ¿Ok? Vamos a escribir acá. Y analógica también, pero especifiquemos a digital. Ok, con diseños modulares nos hacemos referencia a diseños que están eh, creados en bloques. ¿Ok? Son diseños formados por bloques y jerarquías. ¿Ok? ¿A qué me refiero con bloques y jerarquías? Algo como esto que está aquí, ¿verdad? Entonces, esto es un bloque, esto es otro bloque, esto de aquí es otro bloque. Cada uno de estos es un bloque, ¿verdad? Individual, que va a tener una funcionalidad. Y con jerarquías me refiero a que yo puedo tener bloques que contengan otros bloques. Entonces, yo podría hacer un bloque gigante que se llame procesador uniciclo, que tenga incorporado cada uno de estos bloques, ¿verdad? O yo que sé, aquí hay una ALU
y tal vez la ALU tiene un sumador adentro muy específico, entonces ese sumador es un bloque y esta ALU es otro bloque que contiene esos bloques de sumador, ¿no? Entonces a eso me refiero con jerarquía, son dos cosas, dos terminologías que utilizamos mucho, ¿verdad? A nivel de bloques, diseño a nivel de bloques y diseño jerárquico por jerarquías. A estos bloques generalmente los llamamos módulos. Y podemos ponerle así como bloque igual módulo, ¿verdad? Y de ahí su nombre de diseño modular, ¿verdad? Es un diseño en base a bloques y jerarquías. Eh, y System Verilog me permite diseñar esos bloques de acuerdo a la estructura que yo estoy buscando, ¿verdad? Entonces, hay dos cosas en diseño digital que a mí me interesan. Uno es la funcionalidad del sistema y otro es su estructura, ¿ok? Son dos cosas muy importantes. La funcionalidad o el comportamiento es básicamente qué es lo que tienen que hacer cada una de ellas, ¿verdad? Entonces, yo que sé, este es un banco de registros, sé que entonces va a tener un read, un write, y dependiendo de si es un read o un write, yo leo alguna de estas entradas y activo alguna de estas salidas. ¿Verdad? O si es una ALU, yo sé que la ALU tiene varias operaciones, un sumador, una resta, subtraction and or, etcétera. Entonces, dependiendo de esa selección, él va a agarrar los operandos y meter un resultado. ¿Ok? Esa es su funcionalidad, su comportamiento. Y después está la parte estructural, ¿ok? Cómo está conectado a todo. ¿Ok? Y la parte estructural hace referencia, bueno, cómo yo interconecto estos bloques entre sí. ¿Ok? Cómo empiezan a funcionar en conjunto. Entonces, son dos aspectos importantes que hay que considerar. Voy a anotar por aquí también. No se escribe con C con S. Como aquí, conceptos. Sí, con C. Ok, entonces son dos cosas que me interesan saber cuando yo estoy trabajando en un diseño digital. ¿Cuál es su comportamiento o behavior en inglés? ¿Verdad? Como la intención del diseño, qué es lo que tiene que hacer. Y la parte estructural, ¿verdad? ¿Cómo está estructurado? ¿Qué tamaño tienen las entradas? ¿Cuántos bits yo voy a tener en la salida? ¿Ok? Ese tipo de cosas. Eh, Generalmente, en la jerarquía, voy a hacer un poquito más por abajo. Generalmente, cuando nosotros tenemos una jerarquía, los bloques o los módulos superiores, o sea, aquellos que contienen otros bloques, ¿ok? Entonces, cuando yo tengo una jerarquía, yo voy a tener módulos que son jerárquicamente superiores, porque contienen otros bloques, y módulos que son jerárquicamente inferiores porque están contenidos, ¿ok? Por algún otro. Entonces, cuando yo me refiero a un módulo superior, es aquel que contiene otros bloques. Y esos módulos generalmente lo que buscan es desarrollar la parte estructural del sistema, o sea, interconectar a los bloques inferiores que yo tenga. Y los bloques inferiores más bien buscan la parte de comportamiento, cuál es su funcionalidad, cuál es su intención.
Entonces, así es como generalmente vamos construyendo un diseño, un sistema digital con módulos, que son los bloques que yo puedo tener en un diagrama, con jerarquías, en donde yo tengo módulos que contienen otros bloques, en donde los módulos superiores van a tener una implementación más estructural, que lo que hacen es invocar módulos inferiores e interconectarlos, y módulos que generalmente son los que están más abajito, que están enfocados en la parte de comportamiento del sistema, ¿verdad? Y que indican qué es lo que tiene que hacer. Bien, hasta ahorita todo claro. Todo bien, profe. Ok, muy bien. Entonces, en diseño lógico o diseño digital, ¿verdad? Ustedes vieron que habían dos tipos de componentes, que son los circuitos combinacionales y los circuitos secuenciales, o bloques combinacionales, bloques secuenciales. Esto es muy importante tener en cuenta porque tienen una incidencia en la forma en que yo implemento algo en System Verilog. ¿Okay? Entonces, cuando yo estoy trabajando en System Verilog, tenemos que desconectar de nuestra mente por un segundo ese paradigma que tenemos nosotros de pensar que estamos escribiendo software, ¿verdad? En donde ustedes tienen un algoritmo y ese algoritmo dice paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, y entonces yo pongo las líneas de código en ese orden, ¿verdad? Y se ejecuta una línea, después otra, y después otra, y después otra. Aquí no, ¿verdad? Aquí yo estoy haciendo un sistema como este, que está acá, que es un procesador, en donde cada uno de estos bloques tiene una funcionalidad y yo tengo una jerarquía que arma la estructura de este sistema. ¿Okay? Y eso yo lo tengo que hacer, ¿verdad? Entonces, a mí me va a tocar implementar cada uno de estos bloques en System Verilog de una u otra forma. Y como sabrán, ¿verdad? Hay algunos bloques que son secuenciales, que tienen algún reloj, y otros bloques que son combinacionales y que no tienen reloj, ¿verdad? Entonces, dependiendo de qué es lo que yo estoy implementando, así es la forma en que yo escribo el lenguaje. Entonces, es importante tener siempre esto claro. ¿Okay? Entonces, hablemos ya de la parte de implementación. ¿Okay? System Verilog es una biblioteca, en realidad es como un lenguaje que lo hicieron, montaron sobre, creo que C++, creo que era, eh, pero está hecho para sintetizar, ¿verdad? Para convertir un diseño digital a algo que yo pueda fabricar, ¿verdad? Entonces, el System Verilog es un lenguaje que me abstrae un diseño digital y me lo convierte a través de compiladores y sintetizadores en compuertas lógicas y en registros o compuertas lógicas, ¿verdad? Ok, entonces ustedes ya vieron, por ejemplo, en diseño lógico una compuerta lógica, ¿verdad? Que es la AND, la OR, la XOR, la XNOR, NOR, etcétera, etcétera, el inversor y demás. Cada una de ellas tiene una implementación a nivel transistores, ¿verdad? Entonces, si se acuerdan, la AND y la OR era un arreglo de 4 transistores, ¿verdad? Donde teníamos 2 PMOS en la pull-up network y 2 NMOS en la pull-down network. Entonces, tengo un arreglo de transistores que realiza la función lógica de una compuerta lógica. Entonces, System Verilog es un lenguaje de descripción de hardware que va a empezar a abstraerse. O sea, una vez que ya lo tengo implementado, ese lenguaje que representa un diseño como esto se va a empezar a convertir en registros y compuertas lógicas, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes ya vieron en diseño lógico, ok, ¿cómo hago yo una memoria? ¿Cómo hago yo un MUX? ¿Ok?
Sé la parte de funcionalidad y sé cómo se hace ese bloque en compuertas lógicas. Y a su vez, yo sé cómo esa compuerta lógica se convierte en transistores. ¿Ok? Entonces, yo voy haciendo varias abstracciones. Paso del lenguaje, que representa el sistema completo, a registros y compuertas lógicas, y de registros y compuertas lógicas a latches, flip-flops y transistores. ¿Ok? Y los transistores eventualmente, ya todo conectado, los millones de transistores que puede haber en un sistema, es lo que uno envía a una fábrica para hacer el chip. ¿Ok? Entonces, eso es lo que es un sintetizador. Es una herramienta que me hace esa conversión del lenguaje a compuertas lógicas y transistores. Entonces, si nos fijamos acá, vean que aquí hay lenguajes de descripción de hardware. Bueno, no todos, en realidad son solo estos dos. El resto son lenguajes para verificar o de software. Y aquí abajito, en las herramientas y simuladores, tenemos algunas herramientas que simulan y otras herramientas que sintetizan, ¿verdad? Entonces, este es, por ejemplo, un sintetizador y estos dos son sintetizadores también. ¿Ok? Estos son simuladores y este simulador. Entonces, el simulador lo que va a hacer es simular, valga la redundancia, que el diseño en System Verilog funciona, hace algo. ¿Ok? Entonces, yo puedo revisar el diagrama de ondas y ver cómo avanzan los bits en función del tiempo. ¿Ok? Con un reloj, por ejemplo, si es un caso secuencial. Y el sintetizador lo que hace es agarrar ese lenguaje y me lo convierte a compuertas lógicas. ¿Ok? Y las compuertas lógicas eventualmente se convierten a transistores y así eso es como uno hace esa conversión para un chip que es funcional y se manda a fabricar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, un procesador que ustedes compran de Intel, el Core i7, yo que sé, alguno de los que hayan salido, eh, pasó por este proceso. ¿Ok? Entonces, ese cubito negro que ustedes obtienen es el producto final de todo este proceso, ¿verdad? Antes de eso tuvo que haberse fabricado y esa fabricación se tuvo que haber hecho con una síntesis que se hizo a partir del lenguaje System Verilog que los ingenieros trabajaron puertas adentro. ¿Ok? Eh, bien, entonces hablemos ya ahora sí de System Verilog y sus sintaxis. ¿Ok? System Verilog eh, tiene una nomenclatura, bueno, una sintaxis, llamaré. Sintaxis está inscrito. Y por eso es que es importante entender bien qué es lo que yo hago con un lenguaje de descripción de hardware, ¿verdad? Que no es un lenguaje de software, porque una vez que logramos romper esa barrera, la herramienta en sí es intuitiva. Entonces, por ejemplo, hay una sintaxis de System Verilog que se llama module. Es un keyword, le llaman ellos. Es una palabra con la cual ellos identifican algo. Y me sirve para definir módulos que tengan alguna funcionalidad. Entonces, esto sería un módulo, 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 módulo. Cada uno de estos componentes representaría un módulo distinto, ¿ok? Con alguna funcionalidad en particular. Entonces, la idea es en System Verilog empezar a escribir cada uno de estos módulos. Y module es un keyword que define un módulo como tal, tipo de módulo. Entonces, voy a empezar aquí a trabajar un poquito. Module, vean que cambió de color, es la palabra con la cual yo voy a definir un módulo e inmediatamente después yo voy a definirle un nombre a ese módulo. Yo qué sé, empecemos con un MUX, caso más sencillo tal vez. Ok, voy a poner en minúscula, le voy a poner, yo qué sé, dos entradas, una salida, un MUX 2 a 1. Ok, entonces yo defino un módulo con un nombre e inmediatamente después yo defino entradas y salidas. Ahorita hago eso. El módulo se cierra, es como abrir y cerrar un paréntesis, entonces yo tengo que cerrar este módulo. ¿Ok? Y para eso utilizo el comando endModule. Entonces, endModule es el fin, la forma con que yo le digo a la herramienta, ya terminé de describir el módulo que estoy haciendo. Entonces, todo lo que yo escriba entre estos dos espacios
es parte de la estructura y el funcionamiento del MUX 2 a 1 que yo voy a hacer. Entonces, por ejemplo, si yo me voy acá, ya tenemos un poquito claro cómo funciona un MUX. Digamos que estoy haciendo un MUX de 2 entradas, nada más. Entonces, voy a tener una entrada A, digamos, una entrada B, una selección y una salida. Vamos a aceptar para que entre el compañero. Ok, entonces eso es lo que yo tengo que representar entre los paréntesis que vienen aquí definidos. Entonces yo podría definir aquí, voy a ponerle input, es un comando, un keyword que me sirve para definir entradas. Voy a ponerlo aquí arribita. Input, keyword para definir entradas. Y output es mismo keyword, pero para definir salidas. ¿Ok? Entonces yo que sé, voy a ponerle un input A. Entonces tengo una entrada que se llama A. Si termino con punto y coma, input B para la otra entrada, input cell de selección, ¿verdad? Es una de las entradas del ALU. Y aquí input, yo qué sé, out, que representa la salida. Output, aquí me equivoqué. ¿Ok? Entonces vean que yo estoy definiendo una entrada A, B, selección, 3 entradas y una salida. ¿Ok? Ahora, en System Verilog también tenemos tipos de datos, por decirlo así, o tipos de variables. A, B y selección y out no son variables per se, ¿verdad? Son entradas y salidas, pero ocupan ser definidas como algo, ¿ok? System Verilog maneja 3 tipos de datos, por decirlo así, típicos. ¿Ok? Una de ellos es el wire, otro de ellos es el register y el otro es el logic. Wire representa cables, tal cual. Es un cable, no almacena datos. El register representa registros. Voy a poner entre paréntesis que este almacena datos y generalmente utilizado en entradas y salidas. ¿Ok? El wire no almacena datos y generalmente se utiliza para interconectar módulos. ¿Ok? El logic es como una representación, porque digamos, wire y register, que son estas dos, son representaciones que datan desde Verilog, base. Logic empezó en System Verilog y es como una representación un poquito más abstracta. Es cuando yo quiero representar un bit, ¿ok? Y este es muy similar a los registers. Entonces, en este caso, eh, nosotros ya migramos, por decirlo así, de ponerle register a ponerle logic. Y el lenguaje lo que va a hacer es hacer la conversión a un registro eh, si hace falta hacerlo un registro. ¿Okay? Ya no hay que pensar tanto, tiene que ser un registro lo que estoy poniendo o no. El wire también, ¿verdad? El wire lo utilizamos solo como para hacer interconexiones y el logic entonces lo utilizamos como para definir tipos de datos. No necesariamente tiene que ser entradas y salidas, sino también pueden ser algunos datos internos. ¿Ok? Entonces hay que definir aquí abajo un input logic para cada uno de ellos y un output logic para representar, como una forma de representar que cada una de esas entradas y salidas son bits. ¿Ok? Hay formas de decirle a System Verilog que yo quiero hacer más de un bit, ¿verdad? En una entrada o una salida, pero eso lo vemos en un instante. ¿Ok? Eso es nada más como para la representación. Una vez que yo tengo las entradas y salidas definidas, ¿verdad? Vean que está entre los paréntesis de este bloque. Eh, lo que sigue es empezar a trabajar en
en su funcionamiento. ¿Ok? Hay una cuestión, vamos a poner acá, System Verilog tiene un término, un concepto más bien. En español, voy a poner en español y después en inglés, bloque procesal. Y en inglés, que es el nombre más común, es Procedural Block. ¿Ok? El Procedural Block son bloques que determinan la funcionalidad del módulo que yo estoy trabajando en ese momento. ¿Ok? Y para ello tenemos varios. ¿Ok? Y se declaran de típicamente tres formas, pero creo que son una, dos, tres, cuatro, de varias formas, pongámosle. De- Voy a poner cinco, pero bueno. Ok, la más clásica y la más típica es con el always. Ok, es un keyword para definir un bloque procesal. Ok, ¿qué significa siempre? Ok, luego tenemos el initial, que es un keyword para definir un bloque procesal al inicio de la simulación. Entre paréntesis, esto es importante, este no es sintetizable. ¿Ok? Entonces, el always es un bloque que yo voy a utilizar para definir el comportamiento que va a significar siempre, ¿verdad? Un módulo. Y el initial es un bloque procesal también, pero que me está diciendo esto, córralo al inicio de la simulación. Y este término no es sintetizable, no es sintetizable. Eso quiere decir que no tiene una forma de traducirse a compuertas lógicas. Entonces, si, vean que, por ejemplo, acá en esta pantalla grande yo tengo dos ventanas, una donde dice Design y otra donde dice Test Bench. ¿Okay? En System Verilog generalmente tenemos esos dos mundos. Ahorita yo escribo esta parte, ¿verdad? Tenemos una sección en donde yo voy a escribir la implementación del bloque que yo estoy trabajando y en otro voy a escribir el banco de pruebas que va a estimular el bloque para yo probarlo. ¿Ok? Entonces, el initial generalmente es un bloque procesal que se utiliza en la test bench. Hay algunas excepciones en diseño, pero no, como no es sintetizable, tiene que tener ahí un toque maluco para que entonces el sintetizador no lo agarre, porque si no te va a tirar un error, ¿verdad? Y te va a decir, eso no es sintetizable, no lo voy a simular. Este, pero digamos, es un bloque procesal. Eso es cuando voy a hacer referencia a algo sintetizable, es algo que puede ir en diseño, que se va a traducir a compuertas lógicas y eventualmente se puede fabricar. Y cuando voy a decir que algo no es sintetizable, es que no se puede convertir a compuertas lógicas y por ende no se puede fabricar. Luego tenemos el always, com, ¿ok? Es un keyword eh, de un bloque procesal. Igual todos son bloques procesales, pero que significa en inglés always combinational. Hace lo mismo que el always, pero el sintetizador interpreta que esta funcionalidad se hace de manera combinacional. O sea, no va a meter flip-flops ni latches. ¿Okay? Los flip-flops y los latches son bloques secuenciales porque lo que hacen es guardar un estado, ¿verdad? Y utilizan un reloj para cambiar ese estado eh, como si fuera un compás, ¿verdad? Como si fuera una métrica, un compás en música. Yo voy cambiando estado en cada tick del clock. El combinacional no. ¿Ok? Entonces, cuando yo utilizo el always combinational, va a ser para decirle, este es un bloque combinacional. ¿Ok? Y a su vez, así como hay uno combinacional, hay dos para secuenciales. Uno es always flip-flop, ¿okay? Que es el keyword que significa always flip-flop.
Interpreta este bloque es secuencial y se deben usar flip-flops. ¿Ok? Y así, igual que hay uno de flip-flops, hay uno para el always latch. Lo mismo que el anterior, pero con latches. ¿Ok? Entonces, yo voy a utilizar estas formas o estas declaraciones de bloque procesales para escribir acá cuál es el funcionamiento del módulo que yo quiero hacer. ¿Ok? Y para ello ocupamos algo más adicional. Estos bloques procesales inician y terminan con la sintaxis begin y end. Entonces, por ejemplo, acá abajo, estoy haciendo el MUX, ¿ok? Entonces voy a utilizar always. Puede ser always combinational porque es un bloque combinacional. Y este va a iniciar con un begin y un end, ¿ok? Entonces, todo lo que esté contenido entre estas dos cosas es el bloque procesal que va a definir el funcionamiento de el bloque que yo estoy trabajando, ¿ok? Entonces, adicional, falta otra cosa más todavía. Vamos a poner algunos, porque ahorita no todos los vamos a utilizar. Ok, entonces, algunos de estos bloques procesales requieren de un concepto que llamamos lista de sensibilidad. Ok, y de hecho, creo que en inglés se llama tal cual. Sensitivity list. Ok, y hace referencia a que yo le voy a indicar a ese bloque procesal cuáles señales tiene que considerar dentro del funcionamiento o para que se active el funcionamiento de ese bloque. ¿Ok? Es una forma de que ese bloque sense cuáles son sus condiciones para activar la funcionalidad de ese bloque. ¿Ok? Entonces, el always combinational no requiere, entonces voy a cambiar esto un segundo a always. ¿Ok? Para que quede como parte del ejemplo. Entonces ya yo sé que ocupo un always y que ese bloque inicia con un begin y un end, pero tengo que meter la lista de sensibilidad. La lista de sensibilidad se define con un arroba, ¿ok? Y con paréntesis, ¿ok? Entonces yo le pongo el always, el arroba, bueno, en inglés el arroba ellos lo utilizan para decir at, ¿verdad? Es como cuando hay un correo de un correo electrónico, ¿verdad? Entonces, fulano de tal, at gmail.com, ¿verdad? At outlook.com, ¿verdad? Es como en ese lugar, ¿verdad? Entonces, esta es mi dirección de esa empresa. En este caso, eh, es muy similar, ¿verdad? Siempre podemos traducirlo como a qué. Siempre que ocurra lo que está en el paréntesis, ejecute lo que está entre el begin y el end. ¿Verdad? Entonces podemos ponerlo acá. Y aquí yo le voy a poner aquellas señales que activan la funcionalidad de este bloque. Entonces, aquí es donde hay que pensar en la funcionalidad del bloque. Yo lo que estoy haciendo es un MUX 2 a 1, dos entradas, una salida. Entonces, ¿cuándo debe haber un cambio en la salida? ¿Quién me responde esa pregunta? ¿Qué debe pasar en las entradas para que haya un cambio en la salida? Nadie. Es un concepto que vieron probablemente en diseño lógico
cuando hablan un bloque combinacional, ¿verdad? Propiamente. Voy a volverme aquí el dibujito. Digamos que yo estoy haciendo este MUX, este de aquí, este de acá. Para que haya un cambio en un bloque combinacional, ¿qué debe pasar? ¿Ok? Básicamente lo que ocupamos es que haya un cambio en alguna de las entradas. Eso es, ¿verdad? Si tuviera una compuerta, creo que por aquí hay una compuerta, una AND, para que haya un cambio en la salida, yo lo que ocupo es un cambio de entrada. O sea, si esta entrada cambió de 0 a 1, entonces aquí va a pasar algo. Y si cambió de 1 a 0, entonces aquí va a pasar algo. Si no cambió, dice, mantiene el mismo valor que tenía antes. Eso es lo que tenemos que implementar acá. ¿Ok? Y lo mismo pasa con el MUX. Entonces, el MUX, la salida del MUX va a cambiar si hay un cambio en A, hay un cambio en B o hay un cambio en la selección. Y eso es lo que hay que agregar en la lista de sensibilidad. Entonces, uno lo pone always at A, B o cell, begin, empezamos aquí a escribir cosas y después hay un end, ahí en un momento. ¿Ok? ¿Alguna duda con lo que he explicado al momento, con la forma en que se implementan cosas hasta acá? Profe, ¿Sí? entonces digamos, ese always sería como siempre que haya un cambio en la entrada, lo que usted le ponga en el begin. Exactamente, eso mismo. Ah, ok, ok, ok. ¿Ok? Entonces, eh, una vez que ya tenemos identificados cuáles son las señales que van a activar ese bloque procesal, lo que queda es ya implementarlo. ¿Ok? ¿Cuál es la funcionalidad? El MUX, ¿cuál es la funcionalidad del MUX? ¿Ok? Entonces nosotros sabemos que el MUX es un bloque que tiene dos entradas, una selección para esas dos entradas y una salida. Entonces la salida debería ser igual a o B dependiendo de a quién apunte la selección. ¿Ok? Eso es todo. Entonces, esa funcionalidad es lo que yo escribo acá. Y puedo utilizar algunos, digamos, mnemónicos o keywords típicos de un lenguaje de software, ¿verdad? Que no es software, no, uno los utiliza porque son similares. Pero bueno, entonces digamos que el if, okay, el if yo lo puedo utilizar en este caso porque yo voy a decirle que si selección es igual a cero, ¿ok? Entonces out debería ser igual a, ¿ok? Else, esto un poquitito, ahí, out es igual a B. ¿Ok? Creo que eso sería la funcionalidad del MUX. Básicamente es si la selección es cero, la salida tiene que ser igual a A. Si no es cero, entonces tiene que ser uno, ¿verdad? Porque es solo un bit lo que yo tengo ahí. Entonces, en cualquier otro caso, out es igual a B. Entonces, ahí ya termino, por ejemplo, el bloque procesal para un MUX 2 a 1. Eh, Uno puede poner varios bloques procesales, dependiendo de lo que uno está haciendo. La mayoría de bloques solo van a ocupar uno, excepto algunos un poquito más especiales, como el caso de una máquina de estados. Eh, pero con eso es suficiente. Algunos, generalmente voy a ponerlo aquí tal vez en comentario, eh, van a requerir señales intermedias internas, ¿verdad? Y esas las declaramos eh, generalmente en esa parte, yo no estoy poniendo el comentario, entre lo que yo definí, las entradas y salidas y los bloques procesales, ¿verdad? Aquí puedo poner eh, señales internas si hacen falta. En este caso, yo creo que no va a hacer falta. ¿Ok? Y esto ya con eso cierro el módulo. Entonces, creo que esto es suficiente para hacer el MUX. Vean que es un bloque muy sencillo, algunas entradas, una salida, una descripción sencilla que es lo que hace y la finalización del módulo. Ok, ahora sí, ¿cómo lo simulo y cómo lo pruebo? Entonces, System Verilog, ahora sí voy a explicar un poco acá la parte de la test bench y el diseño.
En diseño digital, bueno, vamos a poner System Verilog tiene dos mundos, por decirlo así. El diseño, también conocido como DUT, que en inglés es Device Under Test, ¿verdad? También lo conocen como UT, UT, es lo mismo, Unit Under Test, en este caso. Y, y un banco de pruebas, típicamente conocido en inglés como Test Bench. ¿Okay? El diseño representa el componente o el sistema de hardware, digamos, que quiero sintetizar. O sea, lo que yo voy a fabricar, lo que va a terminar siendo el chip. ¿Okay? Y la test bench es el ambiente de pruebas que estimula el DUT. ¿Okay? Entonces le va a dar señales para que lo pruebe. Es decir, él le va a asignar un valor a A, un valor a B y un valor a selección. Y el diseño va a tirar una salida en función de eso. ¿Okay? Entonces, una vez que ya eso está listo y tienen claro este concepto, aquí en el EDA Playground generalmente tengo una zona para hacer el diseño y otra zona para hacer la test bench. Generalmente son archivos aparte, cada módulo es un archivo aparte por una cuestión de buenas prácticas y de orden. Entonces la test bench se llama test bench SU en este caso, pero puede ser otro nombre, puede ser MUX 2.1 y ponen un rayo abajo y le ponen TV. Es muy típico ver que le ponen TV al final de un nombre para representar que es la test bench de el nombre del módulo. ¿Okay? Y el diseño son los archivos que yo voy a sintetizar. ¿Okay? ¿Cómo se hace una test bench? La test bench la voy a hacer de este lado, en referencia, y es un poco similar a cómo hacemos las cosas en el lado de diseño, con algunas diferencias. ¿Okay? Entonces, la test bench, voy a ponerla aquí así, escribir. ¿Okay? Entonces, voy a requerir inicialmente definir un módulo, un módulo, así como lo hicimos en un módulo de diseño, ahora es un módulo para la test bench. Este módulo le voy a poner, yo que sé, MUX 2.1 TV. ¿Okay? En este caso, como es un módulo que no voy a sintetizar, porque esto es lo que se sintetiza, lo del lado derecho, esto no es necesario sintetizarlo porque no es el chip, es lo que estoy haciendo para probar el chip nada más. Entonces no hace falta definir entradas ni salidas. Cierro ahí de una vez. Le pongo un module, ¿ok? Y aquí voy a definir eh, señales internas de este módulo para cada una de las entradas y salidas que yo voy a probar. ¿Ok? Entonces voy a definir un logic para A, un logic para B, un logic para la selección. Y esos son, vamos a definir logics para las entradas. Típicamente lo más común es definir, creo que debería funcionar igual, no estoy seguro, pero generalmente utilizamos wires para las salidas. Entonces, wire out. Porque no me interesa guardar el valor del dato. Lo único que me interesa es nada más como pegarle un cable como para poder ver en las ondas qué es lo que está pasando. ¿Verdad? Entonces, generalmente se le pone un wire en la salida. Entonces, vean que es un módulo, que es una test bench. Le puse el raya abajo TV como para decir que es una test bench. No tiene entradas ni salidas, pero sí tiene algunas señales internas que van a ser las mismas que yo tengo acá. ¿Okay? Lo que sigue después es
instanciar este módulo de diseño. ¿Ok? Esto, acordémonos que es una estructura. Y la test bench en realidad es un bloque que lo que va a hacer es contener el bloque que yo voy a probar y darle estímulos. Tal vez puedo ponerle aquí test bench. A ver si hay alguna imagen ilustrativa que pueda servir. Esta está bonita, esta de acá. Ajá. Entonces, voy a abrir a ver si hay una imagen más grande aquí adentro. Bueno, no está muy grande, pero lo puedo hacer así. Ok, entonces esta imagen representa muy bien qué es lo que yo estoy haciendo, ¿verdad? Yo tengo una test bench que lo que va a hacer es conectarse al DUT para enviarle estímulos, ¿ok? Y voy a revisar las salidas de ese DUT. Eso es lo que hace la test bench. Entonces, la test bench, por ende, tiene que instanciar o llamar este módulo. Aquí yo lo que hice fue crear un módulo que se llama MUX 2.1, pero lo único que hice fue crearlo. Es como similar, no sé si se acuerdan de C++ en algoritmos un poquito, el concepto de clase, ¿ok? Que cuando ustedes hacen una clase están creando como un machote para un objeto más adelante. Entonces, ese objeto puede ser del tipo de la clase que ustedes quieran y va a tener las características de esa clase. Aquí es muy parecido, no es lo mismo, pero es parecido. Esa parte sí es similar. Por aquí yo lo que hice fue un módulo. Entonces, yo lo que voy a hacer es una instancia de ese módulo. Es como crear ese objeto a partir de este machote que yo tengo acá. Esas instancias se hacen de la siguiente forma. Voy a poner acá, definimos las entradas y salidas de interés como logic o wire, respectivamente. ¿Ok? Luego hacemos la instancia del DUT que quiero probar. Entonces, ¿cómo se hace una instancia? La instancia de un módulo. La instancia de un módulo se hace muy sencillo. Primero tengo que definir o indicar cuál es el módulo que yo quiero llamar. MUX 2A1. Esto es el mismo nombre que yo le estoy poniendo acá, porque ahí yo le estoy diciendo, esto es una instancia de un módulo que se llama MUX 2.1. ¿Ok? Después del nombre del módulo, viene el nombre de la instancia. ¿Ok? Entonces, este es un nombre que yo le puedo poner cualquier cosa. Voy a ponerle DUT para, para seguir con la lógica del DUT. Entonces, esta instancia se llama DUT y este bloque es un módulo que tiene estas características. O sea, básicamente es un MUX 2A1 que yo lo estoy llamando DUT. Y viene la parte de interconexión. O sea, la forma en que yo conecto este bloque a otras cosas. Eh, Aquí lo que procede es indicar qué voy a conectar yo a cada una de estas entradas y salidas definidas en este módulo. Y eso se hace de la siguiente forma. Voy a ponerle un punto al inicio para indicar que es una entrada o una salida del MUX. ¿Ok? Se llama A. Es más, voy a cambiarle un toquecito los nombres aquí arriba para que vean un toque de diferencia y no se me confunda. Voy a ponerle ATB, BTB y CELTB. ¿Ok? Entonces, aquí yo lo que estoy haciendo es, voy a conectar la entrada A, esta que está aquí, del módulo que se llama DUT, de tipo MUX 2.1. ¿Ok? Y la voy a conectar a lo que sea que yo la ponga entre paréntesis. En este caso, alguna de estas que están acá. Entonces, la voy a conectar a TV. Ok, entonces ya ahí hice la primera conexión de este módulo. Hice una instancia de un MUX que se llama DUT, en donde yo tengo varias entradas y salidas y estoy conectando la entrada a la señal ATV que está dentro de esta test bench. La separo por comas y hago lo mismo para el resto. ¿Ok?
Entonces la señal B va conectada a B de B, coma, la señal cell va conectada a cell de B, otra coma, y el último se llama out, que iría conectado a out cell. Este no lleva coma, pero es el último, ¿verdad? Es el que cierra aquí este paréntesis. Voy a tener un poquito. Hice mejor. Entonces, básicamente vean que cuando yo defino entradas y salidas en una instancia, yo tengo del lado izquierdo, estas que están aquí, A, B, C y out, son estas entradas y salidas. O sea, le estoy haciendo referencia a, voy a conectar A, B, C y out, ¿ok? Y del lado derecho, lo que estoy indicándole es a qué lo voy a conectar, ¿ok? Entonces, eso va conectado, en este caso, a estas señales que yo definí aquí en la test bench. Vamos a poner eso por acá. Entonces vamos a poner aquí, ¿dónde está aquí? Ahí está. Vamos a ponerle nombre del módulo, seguido por el nombre de la instancia. Luego paréntesis, cierro paréntesis, punto y coma. Punto, vamos a ponerle aquí, entrada 1, coma. Yo qué sé, entrada 2, entrada, vamos a poner aquí puntos suspensivos, como para saber. Ok. Eh, aquí un rayo abajo, salida N. Entonces, esta entrada 1, entrada 2, salida N, son entradas y salidas del módulo que yo definí. Y esta señal externa 1, señal externa 2, señal externa X, entonces a qué yo lo quiero conectar dentro de el sistema que yo estoy conectando. Las instancias se hacen exactamente igual si es en el lado del diseño o si es en el lado de la test bench. Eso es importante porque hay algunos bloques que hacen instancias. Entonces, si se acuerdan, hace un ratito les comenté que nosotros tenemos una jerarquía, ¿ok? Y dentro de esa jerarquía, los bloques superiores lo que hacen es contener otros bloques inferiores. Y los bloques inferiores lo que hacen es tener un comportamiento. Este MUX viene siendo como un bloque inferior. Está definiendo qué es lo que tiene que ser un MUX. Pero yo puedo hacer un bloque, por ejemplo, un bloque más grande que contenga todos estos módulos. Y ese bloque más grande tiene que ser instancias para cada uno de estos bloques que yo tengo. Y esas instancias se hacen así. ¿Ok? Entonces es ahí donde uno empieza ya a hacer las conexiones entre bloques y va construyendo la parte estructural, ¿verdad? De cómo se conecta. En este caso, como yo lo que tengo es una test bench, que ya perdí la imagen, es esta, ajá, es una test bench, yo lo que ocupo es una única instancia de SDUT porque es lo que yo voy a probar, ¿verdad? Bien, una vez que ya tengo la test bench,
El nombre del módulo de la test bench, las entradas y salidas definidas como variables internas de la test bench y la instancia del DUT sigue ya darle valores a ATB, BTB, STB y ver el comportamiento de la salida. Para eso utilizamos el bloque procesal initial, que es el que les había explicado aquí al inicio. Y podemos utilizar uno que el igual, initial begin end. Aquí no hace falta una lista de sensibilidad. El initial es al inicio de la simulación. That's it, ¿verdad? Entonces, no hay que definir nada más. Y aquí, ahora sí, voy a definirle algunos valores iniciales. Entonces voy a decirle que ATB al puro inicio va a ser 0. Luego, BTB es 0 y CELTB es 0. ¿Ok? Entonces, al puro inicio yo voy a definir que todo sea 0. Eso es muy importante porque eh, esto es una simulación en el tiempo. Y si yo no le defino un estado inicial a las señales, el sistema no va a saber qué es. Entonces, vamos a poner acá. Lo que sigue ¿okay? Un bit puede tener los siguientes estados. Esto es bastante importante, de hecho. ¿Okay? Entonces, en simulación de System Verilog y en diseño digital, de hecho, el bit tiene más de 2 estados. Creo que eso también lo vieron en lógico. ¿Okay? Entonces, matemáticamente, desde el punto de vista funcional, puede ser 0, puede ser 1. ¿Ok? Entonces, aquí 0 lógico, 1 lógico. Eh, tenemos la X, valor indeterminado. Generalmente muy malo. ¿Ok? Y Z es alta impedancia o tercer estado. Se conoce como tri-state. ¿Ok? Entonces, cada uno de estos bits, esto es un bit, ATB, BTB, CLTB, out, A, B, CL y out, todos esos son de un bit. Y como bits pueden tener cualquiera de estos valores, 0, 1, X o Z. De estos, el 0, el 1 y el Z están bien, son normales. Pueden ser cualquiera de esos estados dependiendo de lo que yo quiera. 0 representa el 0 lógico, 1 representa el 1 lógico. Z representa esta señal está desconectada, está en alta impedancia. Entonces, cualquier cosa que aparezca en esa señal, sea un 0 o un 1, yo lo voy a ignorar porque estoy en alta impedancia. No lo voy a tomar. ¿Ok? Y ya les doy la palabra. Y X representa un valor indeterminado, donde el sistema no sabe si es un 0 o un 1 o una Z. Y generalmente es muy malo, ¿ok? Porque cuando tenemos un estado indefinido, es cuando las cosas empiezan a fallar y no se sabe qué es lo que puede pasar. De hecho, cuando uno hace diseño y hay una X en A, por ejemplo, esa X se puede propagar a salidas y empieza a propagarse a través de toda la red, ¿verdad? Entonces, una de las pruebas más comunes en diseño digital eventualmente es el X-propagation, que es revisar si la X, si ocurre una X en algún momento, que no se propague por el resto del sistema y se caiga todo, ¿verdad? Son valores que uno trata de evitar. Entonces, inicialmente todo está en X. O sea, cuando yo inicio una simulación y ocurriera en este momento, todo va a estar en X. Y por eso yo le pongo aquí un valor inicial de 0, para que eso sea lo primero que tenga y evitar esas X. Ahora sí, alguien me levantó la mano. Puede preguntar. Profe, sí. Ujú.
Vamos, una duda. En el DUT, donde se está conectando las variables, bueno, señales, por decirlo así, en el punto out, dentro del paréntesis, no debería ser out, simplemente. Ah, este. Ujú. Bueno, aquí está mal, esto le puse OTB primero. Ajá, tienes razón. Esto Porque debería lo ser OTB. de... Ajá, Ahora sí. sí, ok. Listo. Ujú. Gracias por el error. Sí, lo estoy poniendo aquí un diferenciador para que ustedes identifiquen esto nada más. Pero típicamente yo le pongo A, B y C y out, como para que sea lo mismo. En este caso los estoy poniendo diferentes para que ustedes vean qué es una cosa y qué es otra cosa. Vamos a seleccionar BCS porque él está llorando de que no he seleccionado nada. Listo, para salvar lo que teníamos. Sería trágico si se cae el internet, pierde todo lo que se ha escrito. Eh, bien, entonces, otro detalle importante. Cuando yo estoy simulando en System Verilog, yo estoy simulando contra el tiempo. ¿Ok? Eso quiere decir que yo voy a tener una unidad de tiempo que se va a ir ejecutando conforme yo voy avanzando la simulación. Eso es muy importante de tener en cuenta porque aquí en el initial, así como aquí más adelante van a ver, esto que está acá, yo las tengo escritas así, A, B y C en ese orden. Pero esto en realidad ocurre al mismo tiempo. Las tres señales están actualizando a cero en el mismo instante. ¿Ok? Entonces, eso es algo muy importante de entender en diseño de hardware. Que mucho de esto que yo estoy haciendo no es secuencial, sino que es simultáneo. Y hay una unidad de tiempo implícito por debajo de la mesa, por decirlo así, que es el que me va a ir guiando de qué es lo que tiene que hacer la simulación. Lo mismo de este lado. Esto que está acá, esto que yo tengo seleccionado, va a ocurrir al mismo tiempo. Esto es un conjunto de puertas lógicas. Entonces, cuando le llega una señal en A, B o C, esa señal se va a propagar por esas compuertas lógicas y me va a tirar un valor en out, a la salida. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hago yo para cambiar esas señales? Pues precisamente utilizando el tiempo como mi medida de cambio. Eso generalmente lo hacemos con el numeral. ¿Ok? El numeral y un número. Puede ser numeral 5, numeral 10, numeral, lo que sé, 97. El numeral representa, es como un weight. No es exactamente un wait, ¿verdad? O un espera, sino que es una forma de decirle, después de este tiempo, haga lo que sigue, ¿verdad? Entonces lo puedo poner aquí en numeral 10. Eso quiere decir que 10 unidades de tiempo eh, después, yo voy a hacer lo que está acá. Entonces yo podría justamente agarrar todo esto y cambiarlo. Ponerle aquí, ahora A es, no dejamos a 0, B es Profe, 1, ¿sí? ¿por qué el módulo del test bench no tiene paréntesis? ¿Por qué será con un punto? Ajá, eso es, de hecho creo que me falta aquí un punto y coma. Ahorita vemos las cosillas de sintaxis ahí, pero eso es porque no me interesa definir entradas y salidas. Lo que va entre paréntesis son las entradas y salidas del módulo. La test bench lo que hace es contener aquí adentro. Entonces, no sé, vamos a ver si puedo dibujar aquí en la pizarra. Un segundo. No tengo pizarra. Eh, Hablamos Paint. Creo que voy a compartir toda la pantalla. Un segundo. Compartir pantalla completa. Ok, entonces ahí está. Entonces, digamos que este es el DUT. ¿Sí? Entonces, este es el DUT. Vámonos grande. Ok, este es el bloque del MUX que yo quiero probar. Yo lo que estoy haciendo acá es una test bench. Ups.
que contiene internamente este DUT, y ese DUT tiene entradas y una salida, ¿ok? Donde esto es A, vamos a bajarle un poquito el tamaño, 24 es, sí, suficiente. Donde esto es A, B, la selección y la salida, ¿ok? Y yo lo que estoy haciendo es creando variables internas dentro de esta test bench que están conectadas a A, a B, a cell y a out. Pero, si se fijan, esta test bench en realidad no necesita entradas. O sea, si yo, esto que está aquí, si yo le pongo aquí una entrada, otra entrada, eso no lo ocupo, porque yo lo único que estoy haciendo es llamando este bloque y voy a estimular estas entradas y salidas. Entonces, esto que está acá, no hace falta. Estas señales, estas rayitas de entradas y salidas es lo que va representado dentro de los paréntesis en un módulo. ¿Ok? Y como la test bench no ocupa eso, o por lo menos mi test bench no lo ocupa, entonces no lo tengo. Por eso no tiene paréntesis. Es una cuestión muy de costumbre, ¿verdad? Que generalmente las test bench no tienen, pero es un módulo cualquiera, le puedes poner entradas si querés. Eh, el asunto es que tal vez no hace falta utilizarlas, van a quedar ahí nada más definidas. Entonces, por eso es que no está entre paréntesis. Eso sería la respuesta. Volviendo al initial, ¿verdad? Entonces yo tengo aquí, esto es al puro inicio de la simulación y 10 unidades segundos de tiempo después, él va a cambiar las señales a esto. O sea, A se va a mantener igual, B va a cambiar a 1 y la selección va a cambiar a 1. Voy a ponerle 0, esta de acá. Entonces, yo lo que voy a hacer aquí es construyendo en mi imaginación qué entradas o cómo voy a modificar las entradas del bloque que yo voy a probar. Entonces, yo qué sé, ahorita puse la señal B en 1, pero la selección está en 0, entonces no debería cambiar nada. Entonces, voy a esperar otras 10 unidades de tiempo después, o sea, 0, 10 y 20, ¿verdad? Entonces, voy a cambiarlo a 1, para que entonces ahora en la salida se vea B. Y no sé, después lo quiero cambiar, quiero hacer el cambio a 0, a 1 y este es 1. Entonces, en ese caso, la salida debería cambiar a 0. Y 10 unidades de tiempo después, tal vez, yo lo que quiero es cambiar esta a 0 para volver a ver un 1. ¿Ok? Y digamos que lo voy a dejar ahí un rato. Voy a ponerle aquí unas 100 unidades de tiempo después y le voy a poner al final un finish acá. El finish es el keyword para decirle termina la simulación. ¿Okay? Entonces en ese punto ya va a terminar la simulación. Entonces vamos a poner acá. Dentro del initial definimos los estímulos de entrada del DUT. Representados en el tiempo y cambiando según lo disponga. Entonces, vamos a poner aquí que numeral 10, numeral X va a ponerle. Donde X son unidades de tiempo. Lo que significa que lo que viene después ocurre X unidades de tiempo después. ¿Ok? Esto, el numeral, no es sintetizable. Eso no es sintetizable. No es sintetizable. O sea, esto generalmente lo usamos solo en la test bench.
no se usa acá. ¿Ok? Para gastar tiempo en diseño hay otras formas. Eso es nada más para la test bench. Ahora, ¿por qué le digo unidades de tiempo? Porque no estoy diciendo segundos, microsegundos, nanosegundos. Porque las unidades de tiempo están definidos por el time scale. El time scale es un keyword. ¿Dónde está la comilla acá? No es esta. Voy a buscarlo aquí rápidamente. El simbolito. Aquí está. El time scale se define así. Ese es el keyword. ¿Ok? Y se define tal cual viene aquí, de hecho. Vamos a copiarlo así como está. Me gusta eso. ¿Ok? Donde vienen las unidades de tiempo y la precisión. Entonces, esto es variable. Esto yo lo puedo poner a un picosegundo, un nanosegundo, un microsegundo. Lo mismo que la precisión, qué tan preciso quiero que sea la simulación. En este caso, bueno, es muy normal poner al inicio de una simulación o una test bench el timescale aquí arribita, ¿verdad? Entonces vean que ellos definieron la test bench y antes de ese módulo ponen el time